Muy buenas, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María Carrasquilla, pertenezco al grupo 9 del curso de guitarra y en esta oportunidad les voy a estar compartiendo mi actividad número 2, es decir, la fase 2. Para esta actividad elegí la ruta A, que pues es en la cual voy a estar mostrándoles una línea de tiempo acerca de la evolución y la historia de la guitarra. Primeramente, me gustaría iniciar desde las épocas y de las fechas específicas en las que vino evolucionando este instrumento musical, ¿no? Iniciando por la antigüedad. En la antigüedad, entre los años 3000 y 2000 a.C., pues en las civilizaciones antiguas como en Sumeria y en Egipto ya se conocían estos instrumentos. Claro, todavía no estaban especificados como guitarra, pero tenían una similitud y se puede decir que allí venía el origen. Por ejemplo, instrumentos como el laúd, que pues era un cuerpo bastante ovalado con un mástil bastante corto. Y bueno, su marco básicamente era en forma de U, sus cuerdas pues estaban tensadas y esto era lo que hacía que sus cuerdas sonaran. Se utilizaba más que todo en ceremonias religiosas o en eventos culturales. Ya en la Edad Media fue avanzando en cuanto al siglo IX en la península ibérica, que fue el lugar donde pues surgieron ciertas representaciones de este instrumento. Eran también muchos instrumentos de cuerda que se asemejaban a lo que conocemos como una guitarra hasta nuestros días en la modernidad. Entonces nace la guitarra latina o la morisca, que pues son de origen árabe, son los antecesores de la guitarra moderna. Esta guitarra se caracteriza porque su caja de resonancia está en forma 8, es decir, tiene 4 acordeones de cuerdas, mientras que la morisca se parece más al laúd, que es la que les acabo de especificar. Ya más adelante del Renacimiento, en el siglo XVI, aparece lo que es la vihuela en España específicamente. Es un instrumento con 6 cuerdas, se utiliza para acompañar canciones, para interpretar solistas y todo eso. Es una guitarra que se puede caracterizar como la guitarra renacentista con órdenes de cuerdas, que también se volvió muy popular en Europa en ese tiempo. Más adelante pues encontramos en el siglo XVII barroco, que es la guitarra barroca. Tiene 5 cuerdas, se convierte en un instrumento también muy popular, a diferencia pues de la anterior que acabo de mencionar, que es la vihuela, pues tenía técnicas más complejas. La barroca era más accesible, se usaba ampliamente para canciones y pues para también acompañar como instrumentos solistas. Avanzamos en la historia, ya llegamos al siglo XVIII, en el clasismo. Se desarrolla una guitarra de 6 cuerdas, que está muchísimo más relacionada con la guitarra que conocemos hoy en día. Esta representó un cambio bastante importante en los instrumentos como tal, y pues su diseño era de mayor facilidad, pues su sonido era más claro que todas las anteriores que hemos mencionado. Básicamente en el 1770 se establece un diseño de una guitarra básica con una forma similar a la guitarra moderna, que es la que vamos a ver más adelante. En el romanticismo, en el siglo XIX, nacen como las innovaciones en cuanto a los diseños de guitarras, los cuerpos de la guitarra como tal, los cambios en el mástil, los cambios en los tipos de cuerda con los que eran usados, pues algunas son como de nylon, otras son ya de metal y otras de acero. Entonces se puede decir que aquí también se empieza como a investigar más que todo en esa afinación de la guitarra, en que suene más bonita, en que su sonido sea muchísimo más claro. Ya en el siglo XX se desarrollan guitarras muchísimo más avanzadas como la guitarra eléctrica. Estas guitarras más que todo son muy específicas de lo que es el rock, ¿no? Pero vienen acompañadas de un boom en el momento, que es un amplificador, que es lo que permite que la guitarra eléctrica se convierta en un instrumento muy popular. Esto amplifica su sonido
y la hace sonar muy especial, de una manera muy diferente. Por último, pues se presentan modelos más icónicos. Más adelante, en la era moderna, se perfecciona lo que es la guitarra electroacústica, que combina pues esas características de la guitarra eléctrica y la guitarra clásica o acústica, que es la que todos conocemos. Estas guitarras vienen con ciertas características que las hacen muy diferentes porque amplían un sonido acústico, pero no pierden su naturalidad y ese sonido que las caracteriza, ¿no? Que nos genera muchísima tranquilidad muchas veces. Entonces, ya para ampliar la evolución de la guitarra con fechas mucho más específicas, tenemos aquí en 2400 antes de Cristo encontramos el laúd. Se experimentó en el Renacimiento, se redescubrió como un repertorio y una técnica que destaca pues esa musicalidad renacentista. Luego tenemos en los años 1000 a.C. la guitarra, que es un instrumento musical que más que todo se asimila a la antigua Grecia. Es un instrumento griego utilizado pues para ceremonias religiosas, festivales, poetas, cantadores profesionales. Su construcción fue muy relevante en el marco de la historia musical de la antigua Grecia, la Grecia clásica sobre todo. Del 27 al 426, antes y después de Cristo, todo este tiempo, encontramos lo que es la cítara, que se destacan las culturas más que todo europeas, asiáticas y africanas, con una música ya muchísimo más folclórica que antes. Antes era solamente religiosidad y todo este tipo de eventos, ya viene ya cambiando esa cítara, ya con una música más folclórica, más clásica. Conocemos pues variedades de géneros musicales, incluyendo también música, además de clásica, contemporánea. Ya da un salto total en cuanto a la musicalidad del instrumento y se convierte en un símbolo cultural de tradición y patrimonio musical. Del 632 al 671 después de Cristo, el oud, que es como un derivado del laúd, pero un poquito más avanzado, que se originó pues en la antigua Persia y Mesopotamia, influye en los instrumentos europeos, como les digo. También, como viene del laúd, tenía también una forma de pera de 10 a 12 cuerditas, un mástil bastante corto, sin mucho traste, con un sonido profundo y cálido, que bueno, era fundamental de la música árabe y turca, también persa en ese tiempo. Ya llegamos a la Edad Media, donde encontramos lo que es la guitarra morisca y latina. Son guitarras que cambian bastante, si se pueden dar cuenta aquí en la imagen, la figura en cuanto a las anteriores. La anterior era como en forma de perita, el fondo era como más gordito. En cambio ya acá pues la guitarra latina europea viene siendo un origen, ¿no?, para cambiar a lo que es guitarra morisca y latina, que ya su cuerpo viene siendo un poquito redondo pero también profundo, tiene ciertas curvaturas a los alrededores y es una fusión entre las tradiciones árabes y europeas. Adaptan los sonidos y pues ya encontramos diversos estilos musicales. La vihuela, que ya la mencioné antes, en 1453 específicamente, pues se origina en España en los siglos XV y XVI. Es bastante similar a una guitarra con un cuerpo pequeñito, tiene 6 acordes, 6 cuerdas dobles. Es un sonido más dulce, un sonido más renacentista, más fluido a la guitarra moderna, ¿no? Más adelante, en el siglo XVII, encontramos lo que es la guitarra española, que es bastante similar a lo que conocemos hoy en día como una guitarra acústica o una guitarra clásica. Tiene más o menos la misma figura, la misma estructura, tiene ya sus 6 acordes, que era lo que les mencionaba anteriormente, de las cuerdas, los tipos de cuerdas que tenían. Obviamente tiene su mástil, es una guitarra que se puede decir que es la evolución originaria del renacentismo. Aquí otra vez menciono lo que es la barroca española, destaca un cuerpo bastante amplio. Ya entonces acá tiene unas cuerdas de nylon que se afinan en mi, la, re, do, si, mi, que son los sonidos que conocemos
más característicos de lo que es la guitarra. Se usa más para estilos como el flamenco, la música clásica, ya una música más global, por así decirlo, no tanto a lo tradicional, sino ya se vuelve más global, más amplia, ¿no? En cuanto a sus sonidos. Avanzamos en el siglo XVIII con la guitarra clásica, la que conocemos hoy en día, es derivada de la renacentista y de la barroca, tiene influencias árabes, un cuerpo grande, una tapa armónica, 6 cuerdas de nylon, afinada en las notas que ya mencioné anteriormente. Es un sonido bastante suave, un sonido resonante, ideal para una música clásica. La cultura cambia totalmente en cuanto a la educación musical, en cuanto al oído. Seguimos con el siglo XX y una guitarra eléctrica ya es muchísimo más avanzado. ¡Wow! Todos esos avances vienen originados como tal desde Estados Unidos. A principios del siglo XX, lo que fue el jazz y el blues fueron tipos de música que se influenciaron mucho en lo que es la guitarra eléctrica. Tiene unas pastillas magnéticas, lo que hace pues que su sonido se amplifique. Conseguimos que las cuerdas se amplifiquen, es decir, la vibración sea mucho más fuerte. Entonces ya no solamente usaba para el jazz y el blues, sino también para el rock, el pop, el metal, porque tiene una capacidad de generar efectos y sonidos distorsionados muy amplios. Ya se vuelve un ícono como en la rebeldía juvenil, pero también es innovación, le da muchísimo paso a la modernidad como tal. En el siglo XX también sale la electroacústica, que como ya mencionaba, es una unión entre la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Fusionan esos dos diseños para amplificar un sonido. Entonces da muchísima más versatilidad a los estilos, a los escenarios musicales. Evoluciona en cuanto a los ecualizadores, a los volúmenes, y se adapta a exigencias de nuevos escenarios de grabación, nuevas presentaciones en vivo, en fin. Ya en el siglo XXI encontramos la guitarra con cuerdas de acero. Ahora sí, aquí están las que son de nylon, las que son de acero, las que son de metal. Las cuerditas son diferentes, pero cada cuerda tiene un sonido específico. Entonces, lo que son las guitarras de acero específicamente emplean un sonido un sonido muy brillante, tiene mayor proyección que las cuerdas de nylon, es decir, se escucha más que las cuerdas de nylon, es más fuerte, es un sonido más contundente que las cuerdas de nylon. Y principalmente se usa en géneros como el pop, el country, el rock. Se valora su tono metálico bastante fuerte, una dinámica sonora que se puede usar tanto lo que es en actuaciones en vivo como en grabaciones. Y pues llegamos a la actualidad. Aparte de todo esto que hemos visto, ya no es solamente guitarra acústica, guitarra eléctrica, guitarra clásica, la barroca y todo eso, sino que también entonces nace la guitarra de doble maxi. Hay muchísimos diseños, pero la guitarra de doble maxi es un instrumento más que todo de un solo cuerpo, ¿no? Tiene un solo cuerpo, es un poco pesada, pero tiene 2 maxi, como su nombre lo indica. Entonces, ¿qué facilita? Facilita al músico cambiar afinaciones o sonidos sin necesidad de cambiar de guitarra. Es decir, tiene las 2 opciones de sonido, de afinación en un solo producto, en un solo instrumento, en una sola guitarra. Se especializa más que todo en su utilización en contextos donde sea necesaria pues esa versatilidad y efectos sonoros que sean muchísimo más específicos. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por este espacio.